palabra del Señor y en el libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías es conocido como el profeta llorón porque cada vez que él predicaba, lo golpeaban, lo maltrataban, lo encerraban, y de hecho el rey de la época dijo que Jeremías solo le predicaba y le decía cosas que no eran correctas, y por eso lo disciplinaban. Entonces era un tiempo en el que a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. A la gente que creía lo que predicaba Jeremías lo veían mal, y en ese momento se habían levantado muchos profetas que no decían la verdad y estaban engañando al pueblo. Pues vamos a leer Jeremías, capítulo 23, y vamos a ir directamente al versículo 18, que es como el corazón de todo ese capítulo. Versículo 18 de Jeremías 23, dice así. Luego vamos a orar después de la lectura. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender, Señor, este pasaje y las circunstancias tan difíciles en que se estaba predicando el evangelio en aquel momento. Padre, gracias, porque en un sentido muchos de nosotros somos vistos como Jeremías, que predicamos un mensaje no agradable, que predicamos un mensaje difícil de ser recibido, porque no estamos endulzando el oído de aquellas personas que quieren escuchar un mensaje agradable y detestan el mensaje de Dios, de la verdad. Queremos pedirte, Padre, que bendigas esta enseñanza, que nos hables. Y también, Padre, que si hay alguna persona que está escuchando este mensaje con una necesidad específica, que tú bendigas su vida de esta manera. Primeramente acercándole a ti y luego, Padre, escuchando sus oraciones. Y si alguien no tiene a Cristo, que a través del mensaje pueda entender la importancia de que no podemos terminar nuestros días siendo criaturas de Dios, sino siendo hijos de Dios. Y este es nuestro anhelo, Padre, que esta sea una bendición para ellos también. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos y ponemos estas peticiones en tus manos. Amén. Muy bien, entonces leo nuevamente el texto para que lo tengamos allí presente. Versículo 18 del capítulo 23 de Jeremías. Dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esa fue la pregunta que Dios hacía en aquel momento donde la palabra de Dios escaseaba. Un profeta se había levantado que era Jeremías, y todo lo que Jeremías decía no era aceptado, era prácticamente desechado. Y Jeremías sufría mucho. Y ahí en el capítulo 20, Jeremías decide que su ministerio es tan difícil, es tan duro, que él decide mejor renunciar. Dice, no, yo ya no soporto más. Y dice, ya no voy a predicar, me voy a apartar de Dios y ya no voy a hacer nada. Porque la vida de un predicador no es agradable en este momento. Y se apartó de Dios. Pero dice el mismo Jeremías que había un fuego en su interior que ardía tanto que dice que no lo pudo contener. Y le dice a Dios, Señor, fuiste tú más fuerte que yo. Y volvió al ministerio a predicar la palabra. Aunque, dice, cada vez que hablo me va mal.
Cada vez que hablo me encarcelan, cada vez que hablo me contradicen y todo eso, pero él estaba siendo mejor, en mejor condición predicando que no predicando. El dolor de no hacer la voluntad de Dios para él era más grande que el dolor que le causaban sus adversarios cuando escuchaban el mensaje. ¿Qué sociedad más dura, más difícil? Y es que, ¿qué es lo que estaba sucediendo atrás de la vida de Jeremías? ¿Cuál era el background, cuál era el trasfondo que estaba sucediendo? El pueblo de Israel estaba prácticamente sitiado. Estaba ya siendo en un proceso de conquista por los babilonios. Y ahí estaban ya el ejército babilonio y la gente, los profetas falsos, se levantaban y para darle aliento al pueblo decían: Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar, Dios es bueno y nosotros somos su pueblo y Dios nos ama y vamos a salir adelante, no se preocupen. Y la gente cometiendo pecados, haciendo desórdenes, guiándose bajo su propio corazón y haciendo maldades, y estos profetas diciéndoles: no les va a ir mal, les va a ir bien. Y ese era el mensaje, que en otras palabras, no importa lo que ustedes hagan, lo que ustedes piensen, Dios es tan bueno que les va a ir bien. En cambio, el mensaje de Jeremías era: no, si ustedes no se arrepienten de su pecado, Dios los va a mandar a un cautiverio. Y ustedes tienen que arrepentirse porque su estilo de vida no está bien, no es correcto lo que están haciendo. Y el mensaje de él era de arrepentimiento y el mensaje de los otros era de alegría, de gozo. Y terminaban encerrándolo. Qué difícil es. A veces nos corresponde a nosotros compartir el evangelio en medio de panoramas parecidos. Que cuando hablamos la palabra somos mal vistos. Cuando decimos algo, la gente se nos aparta. Perdemos amigos a veces. Pero es mejor perder amigos que perder la comunión con Dios. Es mejor perder amigos que apartarnos de la voluntad de Dios. Y por eso los profetas de aquel entonces se multiplicaron. Y todos, uno predicando por un lado, otro por otro, en sintonía, diciéndoles, endulzándoles el oído al pueblo que estaba a punto de ser entregado en cautiverio. Y eso es lo que sucede. Se levanta un grupo de líderes espirituales, supuestamente, que están guiando a un pueblo equivocadamente. Entonces, en este capítulo 23, Dios habla a través del profeta Jeremías y les dice específicamente cuál es el problema que están ellos pasando. Pero el pueblo está bajo consecuencia, no solamente porque los están atacando, sino las siembras estaban mal. Económicamente estaban mal, tenían problemas graves, no solo económicos, sino el pecado se había metido en la sociedad, en la vida de todos, especialmente de los líderes. Y eso es precisamente a lo que Dios se refiere en este pasaje. Dios les habla a través de Jeremías, pero en este pasaje no tanto está hablando al pueblo, aunque sí hay textos para el pueblo, pero les está hablando a aquellos profetas que se levantaron y predicaron palabra que no habían oído de Dios, palabra que ellos habían inventado en su corazón. Dice Dios: yo no les he hablado a estas personas, yo no les he hablado, y por eso dice claramente en el versículo 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Porque a ustedes yo nunca los he tenido en mi secreto. A que yo les haya dado mi palabra, dice, esto prediquen, como lo hacía con Jeremías. Jeremías sí había estado en el secreto de Jehová, en su intimidad con Dios, y Dios le daba un mensaje. Pero aquellos no estaban conforme el mensaje de Dios. Y entonces Dios les reclama y dice, ¿quién estuvo atento a mi palabra y la oyó? Ninguno. Predicaba cada quien su perspectiva personal, su propia opinión,
En otras palabras, esto es herejías, mentiras. Y allí comienza en el versículo 1 del capítulo 23, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y de allí comienza a dar características. Allí en el mismo versículo 1 se ve que destruyen a las ovejas y dispersan las ovejas. En el versículo 2 dice que espantan a las ovejas. Las espantan, las destruyen, las dispersan. En el versículo 11 dice que son impíos. Dice, porque por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa, o sea, en la iglesia, en la misma templo, hallé maldad, dice Jehová. En el versículo 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Entonces, adulterios físicos y adulterios espirituales. También andaban en mentiras. ¿Por qué? Porque todo lo que predicaban prácticamente era cosas inventadas. Dios no les había dicho nada a ellos. Sin embargo, ellos sabían que predicando cosas buenas, predicando cosas bonitas, las personas iban a ser buenos con ellos. Y eso es lo que ellos andaban buscando. Entonces tenemos una triste historia para la sociedad de aquel entonces. ¿Por qué? Porque sus profetas se habían apartado de Dios. No habían estado en el secreto de Jehová. Y esto lo podemos comparar con las sociedades actuales. Sociedades en las que, digamos, las instituciones que Dios puso, que son la familia, que Dios puso el Estado y Dios puso la iglesia, en ese mismo orden. Allí Dios puso líderes. Allí Dios puso personas que conocieran su palabra y que dirigieran a un pueblo, a una sociedad. Entonces, podemos esperar de esos líderes que esas tres instituciones son las que demarcan el futuro de una sociedad. Pero ¿por qué las sociedades entran en perversiones? ¿Por qué los pecados se ponen de moda? ¿Por qué se les dan hasta derechos a los pecadores? Ya tienen derechos, ya pueden hacer varias cosas y eso va en incremento. Entonces, ¿por qué se dan todas esas cosas? Precisamente porque sus líderes, tanto del Estado, tanto de la familia o de la familia, del Estado y de la iglesia, ya no están predicando el evangelio, el verdadero evangelio de Dios. Dice el apóstol Pablo que vendrán días en los cuales la gente tendrá comezón de oído y van a querer escuchar únicamente aquello que les agrada. Y a eso les va a dar buenas ofrendas. A estos les van a, este me gusta cómo predica, es un motivador, este nos saca de la iglesia, salimos todos contentos, felices. Y palabra de Dios para conquistar sus vidas no hay, pero salen motivados. Y entonces este me gusta, este famoso, este dice cosas que nos hacen reír, etcétera, etcétera. Y ahí le están rascando el oído por la comezón que tienen. Porque eso es lo que se pone de moda. La gente ya no quiere oír de arrepentimiento, de pecado, ya no quiere que le señalen su naturaleza pecaminosa, porque eso les molesta, les incomoda e inclusive han comenzado a seleccionar palabras que son ofensivas para muchos en alguna sociedad y esas palabras ya no las quieren decir en público. De hecho, en algunos lugares hasta la palabra iglesia les es ofensivo. Entonces cambiémosle a centro, cambiémosle a otro lugar que se llame comunidad. Familia, que se llame comunidad, que se llame a cualquier otra cosa, centro de alabanza o lo que sea, pero no le pongamos iglesia, porque eso la gente ni quiere venir a la iglesia, pero si le ponemos centro de familia, a lo mejor así sí llega. Entonces comenzamos a acomodarnos a las exigencias de una sociedad pecaminosa y comenzamos a desarrollar un ministerio complaciente, un ministerio que la gente quiere escuchar, que la gente quiere oír, y las iglesias que predican verdaderamente el evangelio se están escaseando y las bancas están quedando vacías porque hay personas que dicen, no, a mí me gusta más aquella. Hay gente que como eslogan tienen
aquí no disciplinamos a nadie, porque todos somos pecadores. Uy, esa iglesia me gusta. Ahí voy a ir porque ahí nadie me va a señalar mi pecado, ni nadie, yo puedo pecar, puedo hacer lo que quiera, puedo dar mal testimonio y nadie me va a decir nada. Porque en esa iglesia no pasa nada. Dice, todos somos pecadores. Y el pecado está de moda en esas iglesias. A veces los pastores son los que ponen de moda pecado dentro de sus iglesias. El pastor adultera, todos los diáconos adulteran. Adulteran los diáconos, la congregación también adultera, los líderes también. O sea, se pierde el temor de Dios. Se pierde. ¿Por qué? Porque no están en el secreto de Jehová. No están en comunión con el Señor. Dice aquí también que no solo son mentiras, en el 14 dice que fortalecen las manos de los malos. Allí en el versículo 14 dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y fortalecían las manos de los malos. Imagínense darle autoridad a los malos. Este tiene dinero, pongámoslo de líder, porque tiene dinero. Este tiene propiedades, también pongámoslo de líder. Hagámoslo diácono, démosle un ministerio. ¿Por qué? Porque este tipo de gente son los que nos conviene tener dentro de la iglesia. Y sí, se llenan de gente con esos criterios. Sin embargo, ya Dios ya no está gobernando. Ya el Espíritu Santo no se está manifestando. El poder del Espíritu Santo se drena dentro de estas iglesias y poco a poco el Espíritu Santo va perdiendo protagonismo dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos líderes, no están en el secreto de Jehová. No están buscando la voluntad de Dios. Ahora es más fácil adaptarnos a un programa, adaptarnos a un paquete, porque ahora venden paquetes completos en que las iglesias dicen, mira, agarra este paquete, aquí están las predicaciones ya grabadas, aquí están los programas para escuela dominical, estos son los temas que tú tienes que predicar los siguientes años para acá, y este es el eslogan que vas a usar, aquí vienen ya los diseños, y aquí vas a hacer tú las reuniones especiales y el programa de discipulado, y te garantizo que con este programa tu iglesia va a crecer. Uy, está buenísimo. ¿Y cuánto vale el programa? Vale tanto. Y lo compro. Y ya compra eso y lo llega y lo implementa en la iglesia. Y entonces la iglesia comienza a adecuarse a ese nuevo programa. Y otro pastor lo hizo lo mismo por allá y aquel por allá y comienzan a meter programas dentro de las iglesias. Y quien está gobernando la iglesia es un programa y su centro que tiene ese programa ya no es el Espíritu Santo. Ya no es la dirección del Espíritu la que reina en una iglesia, sino los programas que los pastores están comprando. Porque es mucho más fácil ya tener todo listo que andar buscando la voluntad de Dios, eso de orar y meterse en tiempos especiales de oración para buscar la voluntad de Dios. No, eso no hay tiempo para eso. Mejor compramos el paquete. Lo implementamos y eso es garantizado que va a funcionar, nuestra iglesia va a crecer y ahí vienen ya las nuevas filosofías, las nuevas tendencias sociales que están apartando de Dios al mismo pueblo. Y entonces dice que fortalecían las manos de los malos. Y en el versículo 15 dice que son hipócritas. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Se volvieron ejemplos, pero malos ejemplos. Y nosotros debemos de estar pensando que todas estas personas hicieron lo que hicieron y desviaron pueblos, desviaron familias, desviaron totalmente, en este tiempo pueden desviar iglesias, porque sus líderes no están en el secreto de Jehová. Eso es lo que está pasando. Y por tanto, como no están bajo la dirección del Espíritu Santo, el objetivo, los lugares hacia donde se dirigen, el destino de estas iglesias prácticamente no es nada agradable. No estoy hablando de que no se llenan, pueden estar llenas las iglesias, pero la pregunta es,
sus líderes están en el secreto de Jehová. A veces estamos escuchando a la semana hasta 7 o 8 mensajes de personas que ni sabemos ni quiénes son. Nos metemos a internet, ahí en YouTube, encontramos cantidad de mensajes y vemos ahí quiénes son los más vistos y dice, a este voy a escuchar. Y bonito mensaje, bien motivador, bien puesto y interesante todo lo que dice, excelente, y son personas que tienen poco criterio espiritual, o sea, poco conocimiento bíblico y no saben discernir, en primer lugar, la fuente de donde está llegando la información, la filosofía que esa persona tiene, sus conceptos de santidad, qué es lo que piensa, su comunión con Dios, no lo conocemos, no sabemos quién es, pero estamos recibiendo el mensaje, estamos recibiendo las cosas. Para escuchar un mensaje, averigua quién es el que lo está predicando. Averíguate, porque puede ser que sea una persona que no ha estado en el secreto de Jehová. Y entonces te está predicando de sus ideas, de su corazón propio, de su propio corazón, de sus conceptos, de sus tendencias. Yo creo esto y eso predico. Y la gente lo va recibiendo fácilmente. Y comienzan a hablar falsos conceptos acerca del Génesis, falsos conceptos acerca del Apocalipsis, falsos conceptos acerca del estilo de vida que tú debes estar llevando en este momento, falsos conceptos de tu comunión con Dios. Y hablan de santidad, pero el concepto es diferente. Hablan de Jesucristo, pero el concepto es diferente. Hablan de señorío, pero el concepto es diferente. Y entonces nos están hablando las mismas palabras, pero nos están dando un mensaje totalmente diferente. Debemos de tener cuidado qué estamos escuchando. Por eso, esto es muy parecido a lo que se habla del pastor y sus ovejas, porque hay ovejas que se salen del rebaño, se salen del redil y van a comer pasto de otro lugar, pero a veces el pastor es el que selecciona el pasto, el alimento que van a tomar, y dice, yo los he traído a este lugar porque aquí hay buen pasto. Aquí se van a poner bien nutridas las ovejitas y van a estar en buen conocimiento de la palabra de Dios, buena relación, pero si se van a otros pastos, no puedo garantizar de que esos pastos sean saludables. Y se enferman las ovejas. Se mueren porque entre el pasto hay hierbas venenosas y están comiendo. Allí la oveja llega y come. Donde la pongan, allí come. Y hay ovejitas que son así. Los miembros de las iglesias son así. Bonito mensaje. Me gustó esto, me gustó lo otro. Cuidado. Hay muchos líderes que en una sociedad corrupta también están siendo desviados. Porque la sociedad solo habla de sus líderes. Y por eso mismo dice que son hipócritas. Porque enseñan una cosa y hacen otra. Escuché de un pastor que decía, yo escuché a un amigo que iba oyendo en la radio, una radio mundana, y lo reprendí. Pero dice, pero me gustó lo que estaba poniendo en la radio, así que cuando mi amigo no viene conmigo en el carro, yo pongo esa radio. Pero él condena a su amigo, pero él le escucha. Eso es hipocresía. Ese es tener una doble moral. Y muchos eso lo ven normal. O sea, sí, tengo una vida en secreto y una vida pública. Y dependiendo de donde me conviene, así es como yo salgo. No soy íntegro. El íntegro es el mismo en la oscuridad y el mismo en la luz. Y es lo mismo en privado que lo mismo en público. ¿Por qué? Porque sus conceptos están basados y son puros, porque están sostenidos por la verdad de la palabra de Dios. El pueblo de un líder o de sus líderes que no han estado en el secreto de Dios pagan las consecuencias, porque Dios hace venir juicios sobre esas naciones, juicios sobre la tierra, juicios en el cielo, juicios en las vidas de las personas. El mismo estilo de vida de las personas hace que lo que están haciendo sea frustrante. Y Dios bendice, a veces no somos ni capaces ni de quitarnos las escorias que heredamos de nuestros padres. Porque hay cosas que sí heredamos, cosas buenas de nuestros padres, y hay que cultivarlas y desarrollarlas. Pero hay otras áreas de nuestra vida
que recibimos de nuestros padres, las cuales yo tengo que desechar por completo. Ciertos modelos, ciertas formas, ciertos patrones que heredamos que no se pueden acomodar a la palabra de Dios, no son bíblicos. Por lo tanto, yo voy a comparar lo que recibí y si no es el formato bíblico, si no es conforme el secreto de Dios, lo voy a desechar, aun cuando mis padres me lo hayan enseñado con tanto aprecio y cariño, lo voy a desechar. Y hay gente que todavía sigue viviendo con aquellas frases de es que mi abuelo dijo, mi abuela siempre decía, mi tía me enseñó, y comienzan a hablar de las palabras de los abuelos como que fuera palabra de Dios y no han estado en el secreto de Dios. Sí dijeron cosas buenas, sí, excelente, y para que algo no sea bíblico, no necesariamente tiene que ser malo. Simple y sencillamente no es bíblico, no es la verdad, y eso es todo. Entonces, los pueblos reciben las consecuencias porque sus líderes no han estado en el secreto de Dios. Y los pecados se ponen de moda. Cuando viene un líder y el líder vuelve a cambiar las leyes otra vez, entonces hay un avivamiento en las vidas. Cuando los líderes llegan y dicen, no, este grupo que ha sido beneficiado por el presidente anterior, el nuevo presidente dice, no, eso lo vamos a quitar, vamos a cambiar las leyes y estos ya no van a tener derechos y aquellos se van a ir para allá y los programas estos se eliminan y comienza una revolución interna que va a caer mal y etcétera y todo, pero eso se elimina con líderes malos y con líderes buenos. Las sociedades cambian. Entonces, como dicen a veces, dice Eclesiastés, era larga la fila de las personas que apoyaban a tal rey. Y el rey llegó a ser como tal. Llegó a ser como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos líderes que hacen la voluntad de Dios, la bendición de Dios está con las personas. Y cuando nosotros tenemos líderes que no aprecian la voluntad de Dios, que no han estado en el secreto de Dios, entonces las consecuencias también las van a recibir. Así que Jeremías se sentía muy mal. Ahí en el versículo 9 dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Ahí estaba Jeremías orando, clamando en el secreto de Dios. Ahí estaba y dice, me siento mal, Señor, porque esta sociedad es corrupta, esta sociedad, los líderes, mira aquel líder qué famoso es, pero cómo predica. Este otro, mira cómo lo sigue la gente, pero solo dice cosas que no tienen sentido. No es tu palabra, Señor. Y dice en este caso que sus huesos temblaban y nuestra reacción, ¿cómo es nuestra reacción ante sociedades como estas? ¿Coincidimos en su corriente pecaminosa o realmente hay dentro de nuestro ser un sentir que es totalmente contrario a lo que estas personas están enseñando? Los profetas verdaderos, vamos a ver esto, los profetas verdaderos están en el secreto de Jehová. Hoy en día escasea esto. Escasea. Parece que hablar del mensaje de Dios, hay personas que les es fácil y son teólogos y tienen muchos certificados y tienen diplomas y tienen maestrías y tienen doctorados, pero la pregunta es ¿qué están predicando? ¿Qué están enseñando? Y entre más títulos tienen, la influencia de ellos es mayor y hasta la gente le dice, uy, el fulano es tanto, pongámoslo de líder de tal universidad, pongámoslo de líder de tal iglesia, de tal movimiento, de tal organización, y la gente está allí, pero la pregunta es, ¿está allí por sus muchos títulos o está allí porque ha estado en el secreto de Jehová? Y eso tiene mucho que ver con los destinos de aquellos a quienes él está dirigiendo. Diluyen el mensaje, comienzan su mensaje leyendo un texto bíblico y terminan diciendo cualquier cosa.
¿Por qué? Se apartaron de la palabra. Solo la usan de plataforma de despegue. La Biblia dice esto y comienza y se van y terminan contando chistes y terminan hablando de cualquier otra cosa menos de lo que dice la palabra de Dios. Su mensaje no está entretejido, entrelazado con los conceptos bíblicos que encontramos allí en la palabra. Entonces son personas que sutilmente están alentando los conceptos pecaminosos y fácilmente coinciden con las tendencias. ¿Por qué? Porque no quieren ser rechazados. Temen el llegar a ser como Jeremías, el ser rechazados. Tienden a la arrogancia, tienden a mantener, para ellos es más importante su presentación, su personalidad, que su carácter. Porque la personalidad, hay momentos que se pone de moda. La imagen, como el liderazgo que tenía Bill Clinton, su imagen. ¡Qué líder! ¡Qué líder! Y la gente decía, de los mejores líderes que han habido en los Estados Unidos. Bill Clinton, su imagen, su presentación, todo impresionante. Pero su carácter, ¿cómo era su carácter? Su moral, ¿cómo estaba su moral? Y entonces hay momentos en que se pone de moda tu imagen, tu personalidad, tu presentación, y no importa el carácter. Y hay gente que dice, no importa quién haya sido, la cosa es que fue un buen líder, fue un buen líder. Y por eso nosotros lo queremos. Y hay gente que dice, no, pues hasta me gustó cómo llevaba las cosas. Entonces es triste, a veces la arrogancia es la que está gobernando el corazón de estos líderes. La mundanalidad es la que está allí adentro anidada y no va a salir. ¿Por qué? Porque son personas que no están en el secreto de Jehová. Tienden estas personas a hacer exactamente lo que la gente quiere oír. Y son amantes del dinero. Personas que se llenan de muchos seguidores porque todo está en función del dinero. El dinero prácticamente llega a ser su Dios. Y el amor por el dinero prácticamente los hace salirse del secreto de Jehová. Dice, el secreto de Jehová no es lucrativo. El secreto de Jehová es sufrimiento. Pero si hacemos esto y esto y esto y esto, eso sí es prosperidad, eso sí es lucrativo, eso sí atrae gente, eso es lo que está pegando ahora. Entonces, muchas personas se van precisamente por el lado de el éxito espiritual y no el hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, y en el versículo 16 nos da un consejo, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Me gusta eso que dice, aquí en el versículo 16, dice, los alimentan con vanas esperanzas. Te va a ir bien, haz esto y no pasa nada. Pues yo lo voy a hacer, sí, y lo hace y no le fue bien. Pero aquel me dijo, sí, era una mala esperanza. Están levantando esperanzas que son pervertidas, esperanzas inventadas. Y dice Dios, no los escuchéis. No dice, bueno, ahí escúchalos, pero debes de tener cuidado. No, dice, no los escuches. No los escuches. Yo por eso esa gente que anda tocando las puertas ahí y que te dicen, te vendo este librito y no. Yo no los escucho. Dice, gracias, no, váyase por otro lado. Yo, ¿para qué voy a estar perdiendo tiempo? No los escucho. Y dice ahí, no los escuchéis. ¿Por qué? No han estado en mi secreto. Lo que te van a decir no es mi palabra. Entonces no los escuchéis. Están hablando esperanzas vanas y están alentando a la visión, a la gente con visiones personales y están alentando a las personas que hacen cosas malas. Eso dice, no los escuchéis. Quiero decirles qué significa la palabra el secreto. Me llama la atención esto y dice así según el diccionario Vine, planes secretos o confidenciales. O sea, secreto es algo que no se puede compartir.
pero confidencial es que es para alguien específico, para un grupo específico. Comunicación secreta o confidencial. Consejo, secreto, reunión, círculo. Es una forma de estar comunicando, es un comunicado confidencial. O sea, viene Dios y dice, mira, esto yo te lo doy a ti como profeta de Dios. Estudiamos un profeta en el Antiguo Testamento, era uno que recibía directamente de Dios su palabra, y esa palabra que era la necesaria para el momento del pueblo, entonces esa se predicaba y el pueblo era dirigido por los profetas. Ahora un profeta, Dios le habla por medio del Espíritu Santo a través de su palabra, que es la Biblia, y esa palabra es la que debe de compartirse, y esa palabra es la que está guiando al pueblo. Y esa palabra, ¿cómo se obtiene? Estando en el secreto de Dios. Ahí es donde está. El secreto de Dios no está en internet. El secreto de Dios no está allá en reuniones raras, especiales. El secreto de Dios está en comunión, en la comunión íntima de Jehová. Dice la Biblia ahí en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su mensaje, su palabra. ¿Para qué? Para que la prediquen. Y ya se puede predicar con toda libertad. Esto es lo que Dios dijo. Decían los profetas, palabra de Jehová. Y ya comenzaban a hablar. Jehová dijo y hablaban. Esa frase, Jehová dijo, palabra de Jehová, es precisamente lo que se compartía. Y quiero explicarles que Dios no le dio al profeta las ideas. Mira, más o menos de esto háblales. No, Dios le dio las palabras, no las ideas. La inspiración habla de que la persona estaba recibiendo un mensaje con palabras específicas, no recibía ideas. Entonces, cuando el profeta recibía mensaje de Dios, eran las palabras de Dios. Por eso decía palabra de Dios, no ideas de Dios, sino palabra de Dios. Y el mensaje era predicado tal cual, con las mismas palabras que Dios se las había dado al profeta. ¿Cómo lo hacían eso? ¿Cómo recordaban todo? Esa es la obra del Espíritu Santo. Y el mensaje que se predicaba iba, pero acorde, iba exactamente conforme Dios se lo había dado al profeta. Y ahora la profecía debe de ser así. Debe de ser la palabra de Dios predicada. No las ideas, sino la palabra de Dios misma enseñada. Por eso dice, a estos haré conocer mi pacto. En Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, o sea, el secreto de Jehová, es con los justos. ¿Quiénes son los justos? Ahora los justos son aquellos que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esos son los justos, aquellos que su pecado ha sido perdonado, aquellos que se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios y Dios les recibió y les ha dado la bendición de tener a Cristo en su corazón. Entonces, esos son los justos. En Amós, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través del Espíritu Santo, iluminando la palabra de Dios, y esa palabra de Dios dada por el Espíritu Santo está cargando los corazones de los profetas, dándoles un mensaje, y ese mensaje tiene que ser predicado. ¿Por qué? Ese es el mensaje que se requiere para los tiempos de hoy, para una iglesia específica, porque el mensaje no es para todas las iglesias. Por eso es importante que el pastor esté enseñando el texto, el mensaje que Dios quiere dar en ese tiempo, porque los tiempos son diferentes. Decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, que son tiempos, son diferentes los tiempos. Y entonces el mensaje también es diferente, la dirección, y lo mismo es
predicar de la palabra de Dios, sí, pero contextualizada, no es cambiada, sino el mensaje debe de ser directo y el Espíritu Santo con esa palabra en el corazón va transformando nuestras vidas. Entonces, dice, sin que revele sus secretos a los siervos, sus profetas. Quiere decir que Dios no dice, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y así lo voy a hacer. No, tiene que revelárselos a sus profetas para que los profetas estén preparando la congregación. Ya viene Cristo, sí, y Dios nos da palabra para poder compartir y que el corazón de las personas se prepare para ese evento tan importante. Vienen tiempos difíciles para los pueblos, sí, vienen tiempos difíciles. Hay que preparar emocionalmente y espiritualmente a los pueblos para eso, justamente. Entonces, los líderes de un pueblo, los gobernantes, los diputados, los líderes, todos aquellos que están influenciando a una sociedad, deben de conocer, de saber de la palabra. Pero cuando estos están apartados totalmente, entonces pobres pueblos. Y vamos al tema, los padres, las madres que dirigen familias y son padres que temen a Dios, esas familias son bendecidas. Pero si el padre no teme a Dios, ¿qué significa esto? Que el padre permite el pecado en su vida. Tiene ciertos pecados los cuales está en comunión con ellos constantemente y se deja guiar bajo las influencias de esos pecados y su vida la desarrolla así como es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tus hijos te están viendo. Tus hijos están, mi papá es así, mi papá dice esto, pero hace esto. Y entonces mi ejemplo no coincide con lo que dice la palabra o lo que yo digo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás enseñando a tus hijos? Con tu ejemplo y con tu boca. Y por eso las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque los líderes están mal. Porque ya no hay temor de Dios, ya la inteligencia, dice la Biblia que hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría humana, sabiduría carnal, sabiduría animal y diabólica, dice Santiago. Entonces, ¿cómo está guiando tu vida? ¿Tú te consideras un hombre astuto o un hombre espiritual? Porque a los astutos también les va bien, pero destruyen la vida espiritual de sus familias. Entonces, nosotros como líderes de nuestros hogares debemos de poner de moda el temor de Jehová en la casa. Debemos de poner de moda la santidad. Debemos de poner de moda el estar en el secreto. ¿Saben tus hijos cómo hacer un devocional? ¿Saben tus hijos cómo hacer una oración? ¿Saben tus hijos que si tienen un problema, la palabra de Dios es la solución a ese problema? Que hay respuestas en la Biblia acerca de los problemas que se están presentando en todos los niveles de las vidas de nuestros hijos. Si hay un problema de que alguien te traicionó, ¿qué dice la palabra? Si hay un problema de alguien que te robó, ¿qué dice la Biblia? Que te ofendió, ¿qué dice la Biblia? Aún a los pequeñitos hay que enseñarles cómo ellos deben de aprender a resolver sus problemas y el temor de Jehová que esté en sus corazones. Pero hay líderes que no andan en el temor de Dios y no lo van a enseñar. Lo que hacen es, estos pecados se quedan acá. Estos no, porque son muy agresivos, estos no, pero estos sí se quedan. Y mi vida cristiana la voy a vivir aquí y estos pecados los voy a sacar en X circunstancias. Eso es el estilo de muchos cristianos, pero ya no están en el secreto de Jehová. ¿Cómo es tu devocional? ¿Cómo es tu tiempo con el Señor? Eso deberías de preguntarte. Tu tiempo, el estar en el secreto de Jehová. ¿Estás tú en el secreto de Jehová? ¿Estás allí? ¿Eres un líder que podríamos decir que teme a Dios? Cuando los líderes de las familias temen a Dios, Dios se encarga de bendecir a su esposa, a sus hijos, a bendecirlos en todo sentido. Y dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae malas consecuencias con ella.
Pero a veces tenemos otras cosas que traen consecuencias peligrosas. Pero la pregunta con la que quiero terminar es, ¿estás en el secreto de Jehová? ¿Estás en comunión con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo contestarías si Dios te dice, ahí en el versículo 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Esa es la pregunta que queda en el aire. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Cómo vas a contestar tú esa pregunta? Vas a decir, yo he estado en el secreto de Jehová y en ese secreto estoy guiando a mi familia. O puedes decir, no, yo no he estado en el secreto de Jehová, pero me arrepiento y hoy sí, quiero hacer cambios, quiero sacar estos pecados de mi vida, ya no quiero ser el mismo, quiero hacer un cambio. Y yo quiero que el poder del Espíritu Santo se manifieste en mí y yo, aunque no sea popular, voy a implementar la palabra de Dios en mi vida. Y las consecuencias que sean, que vengan, pero yo quiero alabarte, glorificarte y quiero estar en el secreto de Dios. Esa es la mejor decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, porque así como aquel profeta estuvo en el secreto de Jehová, a pesar de que Jeremías recibía tantos insultos, estaba en el secreto de Jehová. A pesar de que para estar allí hay que hacer un verdadero esfuerzo, él estaba en el secreto de Jehová. A veces es difícil guiar a nuestros propios hijos en el secreto de Jehová, pero Dios nos da la sabiduría y las habilidades espirituales para alcanzarlo. Padre, ayúdanos. Y te pido, Padre, que bendigas a todos aquellos que han tomado la decisión de volver al secreto de Jehová, de estar en comunión contigo, de oír tu voz en la palabra, la oración y la buena comunión contigo, Padre, el apartarse del pecado. Bendícenos, Padre, ayúdanos. Y te pido también, Padre, que bendigas a aquellas personas que no tienen a Cristo y les des la oportunidad. Si es posible que ellos mismos vayan delante de ti en oración y que clamen y que pidan el perdón de sus pecados y que puedan invitar a Cristo a entrar en su corazón para experimentar una vida nueva. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén.